bajó a 9 milímetros de mercurio y de 1 centímetro cuadrado de área se fue hasta 2.75 centímetros cuadrados el área. Entonces, este paciente fue un éxito. ¿Qué se ha visto en relación al éxito? Luluaga en 71 fue el primero en realizar una trombolisis exitosa en prótesis. ¿En qué tipo de prótesis? En la más trombogénica, que afortunadamente en muchos lugares ya no se pone, la Star Edwards. Y fue en posición tricuspidia y fue con estreptoquinasa. Bale en 74 tiene el primer caso de trombolisis en paciente con prótesis izquierdas, es una aórtica, también con estreptoquinasa. Reedy reportó una serie de 38 casos en 1994, con un 75% de éxitos en pacientes que se encontraban en clase funcional 4. Si nos acordamos de la mortalidad tan alta que llega a ser hasta el 70%, pues esta es una muy buena alternativa en pacientes en clase funcional 4 cuando no tenemos un equipo quirúrgico óptimo. Y el éxito inicial se reporta hasta del 88% y parcial en 21, 18 y 21 parcial. Los eventos de retrombosis, 9 casos, y sangrado en 3 casos. Entonces, es una buena alternativa. El costo es el sangrado, el costo es que el paciente se puede volver a trombosar. Estas son diferentes tipos de prótesis. Aquí vemos el trombo, las valvas abiertas y los gradientes que pues son bajos. ¿Quién se ha dedicado más a esto? Gupta es un autor que lleva muchos años en esto y de 90 a 99 reportó 110 casos, 96 prótesis mitrales y 14 aórticas, trombolizadas con estreptoquinasa y con uroquinasa. Éxito de más del 80%, con falla del 8% y una respuesta parcial del 10%. Pero vean ustedes cómo es independiente de la clase funcional, prácticamente se comportan igual. Independientemente de la clase funcional, el éxito ronda el 80% o más cuando se utiliza un trombolítico. Vean ustedes las diferentes series, revisiones, registros, series de casos, etc., los diferentes autores y los diferentes años en los que se presentan. Y vean ustedes cómo hay un éxito diferente con el diferente uso de trombolíticos que va del 77 al 90%, 85% en un análisis retrospectivo, 85% por Cassis y Loriga en Cuba, que son los que tienen un poquito más de experiencia con estreptoquinasa, y 70% de Rudart. Vean ustedes cómo los índices de retrombosis van en niveles altos, 16.2, 18.9%. Gupta, 81% de éxito, Reedy 88%, Osken 40% de éxito únicamente, es el que le ha ido más mal en Turquía, y nosotros en el hospital tenemos un 72% de éxito. Los resultados con trombolisis han dado a conocer esta pequeña tabla en la que dicen es la primera opción de tratamiento con un éxito del 70% hasta el 87.5%, es bueno en pacientes de clase funcional 3 o 4, les va mejor cuando están en clase funcional 1 o 2, sigue siendo primera opción para algunos autores y en algunos otros pues son reportes de casos que no pueden hacer conclusiones específicas. Sin embargo, vean cómo el índice de éxito va del 70 hasta el 100% en las diferentes series revisadas, ¿verdad? Gupta, que es el que más experiencia tiene en esto, dice que el 91% de los pacientes mejoran con la trombolisis. Nosotros tenemos el 72%. Cuando se compara con el reemplazo valvular, vean el reemplazo valvular, la trombectomía y la trombolisis, vean cómo se ha visto que la mortalidad hospitalaria es menor con trombolisis que cuando se le hace el reemplazo valvular o el famoso toilet que le hacen los cirujanos a las prótesis, ¿verdad? 14% contra 8%. 20% de retrombosis es el costo. Estos pacientes finalmente en un tiempo corto o largo van a cirugía. El paciente que nosotros tenemos de más largo tiempo duró 3 años libre de trombosis de la prótesis después de trombolisis y tuvo que operarse. En cuanto a esto de la cirugía, pues vemos que hay poco escrito, son series de casos, y vean cómo la mortalidad en cirugía llega a ser tan baja o tan alta como el 35.7%. Nosotros tenemos
el 27% contra el 13%, perdón, contra el 3% de retrombosis en los de cirugía, y tenemos una mortalidad baja en la trombólisis contra un 28% de retrombosis. ¿Qué o cuál es la indicación? Y ya con un par de diapositivas más terminamos. ¿Cuál es la indicación de acuerdo a las diferentes sociedades o grupos que se han dedicado a esto de la trombosis de prótesis? Bono, en una revisión del American College of Cardiology y del American Heart Association, dicen que es clase 2A con un nivel de evidencia apenas C. O sea, series de casos, muy pocos estudios, no estudios aleatorizados, y creo que sería poco lógico aleatorizar a un paciente con disfunción de prótesis. Este sí lo opero y a este lo mando a trombolisis, ¿verdad? Creo que sería poco ético hacerlo. El grupo de la Sociedad para Enfermedades Valvulares Cardíacas que dirige Langley dice que es clase 2B con nivel de evidencia B o C, y aquí da ciertas características: clase funcional 1 o clase funcional 3 o 4 con trombos pequeños, o clase funcional 3 o 4 con trombos grandes y riesgo alto de mortalidad en la cirugía. Para Cáceres y Loriga, en su revisión que tienen, dicen clase 1 también en aquellos pacientes con nivel de evidencia B, en aquellos pacientes que no tienen contraindicaciones para la trombolisis, clase 2A con nivel de evidencia C, en pacientes en clase funcional 3 o 4 con edema agudo pulmonar y choque, y pacientes de alto riesgo. Y finalmente Cáceres y Loriga, que son los cubanos, dicen que no debe tener un nivel de evidencia para tratamiento porque son series de casos, ¿verdad? Creo que está bien fundamentado que nosotros podemos llevar a cabo este tipo de tratamiento, quizá con un nivel de evidencia adecuado 2B, nivel de evidencia B, ¿verdad? Con lo que hemos revisado al momento. ¿Cuáles son las variables que nos van a hacer tratar un paciente en relación a obstrucción de prótesis valvular? Uno, la clase funcional de la New York Heart en la que esté, ya que hicimos el diagnóstico de prótesis disfuncional. La localización de la prótesis: se tapan más las mitrales que las aórticas, y finalmente se tapan más las tricuspides que las mitrales y las aórticas. El tiempo de inicio de los síntomas: aquí como todo es arbitrario. En tromboembolia pulmonar se dicen 14 días, yo creo que en las prótesis debía de utilizarse más o menos ese mismo criterio, porque es el criterio en donde hemos tenido buena reperfusión, sobre todo en tromboembolia pulmonar. El grado de obstrucción valvular: el tamaño del trombo: pequeño es cuando mide menos de 0.8, grande es cuando mide más de 0.8 centímetros cuadrados. El estado hemodinámico del paciente: no es lo mismo, ya lo mencionamos, en clase 2 de la New York Heart que en estado de choque cardiogénico en clase 4, y si ha tenido o no ha tenido algún evento vascular cerebral previo, ya sea por aterotrombosis o por un embolismo por la misma prótesis.